De hecho, soy de la idea que ha generado bastantes cambios significativos el haber iniciado ese proceso de evaluación y acreditación. Es decir, que eh, la función que cumple ANEA es, por ejemplo, hoy día es bastante interesante porque permite que las instituciones también estén revisando constantemente, o sea, autoevaluándose, incorporando también nuevos sistemas de trabajo, ajustando para su plan de mejora. eh, los mismos docentes buscan innovar en trabajar en equipo. Muchas veces nosotros somos muy individualistas, los paraguayos. Presumo que todos somos así, ¿verdad? Porque no puedo tanto hablar así de los paraguayos, sí, más allá de lo que los materiales bibliográficos, qué sé yo, de lo que pueda decirme Saro Vera, que da gusto leerlo, si por ahí no lo han leído alguna vez, eh, tómense eso como parte de algún proceso de receso y rapidito pueden leer El Paraguayo, un hombre fuera de su mundo. Eh, Montefilpo también explica muy bien, pero Montefilpo, sus términos son muy, da esa sensación de que son muy rebuscados, ¿verdad? Porque hay términos que no son propios de nuestro léxico diario y entonces como que leerlo cuesta un poco más porque requiere una revisión otra vez de términos que utiliza el material, ¿verdad? Sin embargo, Saro Vera habla mucho más cotidiano, mucho más coloquial y da gusto leerlo por eso, porque uno se identifica ya, qué sé yo, el guaraní, la grosería y el paraguayo, ¿verdad? O el amor en guaraní que implica, o incluso el- ciertas cosas que es del día a día, ¿verdad? Que llama un poco muchas veces la atención, pero que nosotros como tales, como parte de ese ser paraguayo, tenemos que estar también conociendo de modo que nos permita interactuar con nuestros alumnos, ubicarnos en el lugar del alumno, para que nos permita también desarrollar con fluidez, con los términos propios y así sucesivamente ir desarrollando una clase mucho más amena, ¿verdad? Entonces, las bromas, cómo son tomadas, cuándo dar, cuándo hacerlas o cuándo no hacerlas. Eh, Hoy día hablamos mucho del problema de bullying, ¿verdad? Porque incluso lo que anteriormente significaba una broma nada más, hoy día no se puede hacer. Le decía yo el año pasado a los alumnos, porque yo enseño en el primero antropología, le decía que capaz eh, era una costumbre en Pascua, por ejemplo, ¿verdad? No sé si hay alguien por ahí eh, que quiere compartir. ¿Qué hacíamos normalmente nosotros como jóvenes en ese momento, siendo niños, un día de Pascua? A ver si me ayuda ahí, Fátima, por ahí la que le puedo pedir que me hable, porque no sé dónde las otras son muy jóvenes, parece todos. Ayúdame, Fátima. ¿Qué hacíamos nosotros cuando era un domingo de Pascua? En vez de un regalo, ¿qué le hacíamos al amiguito, a la amiguita? Justo parece Yo no soy tan vieja, profe, pero cuando te pascuaban en Pascua te daban una nalgada por la cola. Ese era pascuar en mi época también. Se usaba todavía. Ah, bueno, por lo menos tradicionalmente llegó hasta tu época. Y si digo mi edad me pillan, pero también Eh, usábamos. Y No, bueno, eres vieja la profe, no digas así. bueno, y ahí está. Entonces, justamente eso, yo les decía, imagínense si ahora nosotros hacemos en una clase con nuestros alumnos, qué sé yo, o ellos entre ellos. Nos vamos toda a Codeni a parar en la defensoría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque va a decir, hubo acoso, qué sé. De hecho, no digo que sea normal, pero para nosotros, en nuestra época, una nalgada era parte de la broma, era parte del juego, era parte de una cuestión tradicional de, qué sé yo, hasta demostrarse cariño inclusive, ¿verdad? Y la lectura de hoy día no puede darse del mismo modo.
Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de que también necesitamos construir ese acervo cultural, que necesitamos conocer ese contexto en el que trabajamos. Porque lo que por ahí, imagínense lo que significa. Yo, por ejemplo, no soy de la zona de San Ignacio. Entonces, por ahí algunas bromas que acá pueden resultar, qué sé yo, agradable, por allí de repente a ellos les puede caer pesado, les puede molestar, o de revés, para ellos no pasa nada y acá para nosotros. Entonces, a eso se refiere cuando dice también que es parte de nuestra función como docente, como líder de nuestro grupo, reconocer esas características, entenderle a ese otro que está del otro lado, y ahí es la tarea, se hace más difícil, porque el docente es uno, los alumnos son 20, 30 y más, ¿verdad? Entonces allí resulta muchas veces más difícil darle una salida decorable a todo esto cuando de repente uno desconoce de todo y viene y dicta una clase sin conocer al grupo de alumnos con el que va a trabajar. Y yo suelo escuchar que algunos se molestan de repente cuando en su primer día de clase, que normalmente pasa, ¿verdad? El famoso presentarse. Profesora, último perdí tiempo, estábamos solamente diciendo nuestros nombres, nosotros ya nos conocemos todos. Por ahí era justo el tercero o el cuarto profesor ya que en el día le estaba pidiendo presentarse. Pero para ese docente era su primer encuentro con ellos, era su primera actividad, y lo mejor que uno puede hacer es llamarles por su nombre al otro. Y ese no es fácil. Yo siempre le llamo todo de revés a mis alumnos, ¿verdad? Sus nombres hasta hoy. No es porque ya me olvide hoy día, ¿verdad? Sino porque siempre fui así. Pero hay docentes que eh, te sorprende cómo son capaces de recordar los nombres de sus alumnos y de ubicarlos exactamente, porque yo también me acuerdo el nombre de todos, pero qué sé yo, por decirte, a Serena le puedo decir Fátima y a Fátima le puedo decir Serena, y bueno, no pasa eso, pero a eso me refiero, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, si en lo formal nosotros reconocemos el currículum académico, los métodos de enseñanza, un sistema de evaluación, en lo informal lo que trabajamos es las tareas con la comunidad o las tareas fuera de aula, las tareas de las experiencias extracurriculares. Es decir, si nosotros hoy día hablamos que como una de las funciones fundamentales de la universidad es la extensión, eh, no es algo que sea nuevo, es algo que se viene trabajando desde antaño, No, lo pero recomiendo. quizá, ¿sí, Cristian? ¿O se fueron? Disculpe, profe, sin querer. Dale, dale. Entonces, el aprendizaje fuera de aula eh, son los grupos de debate, las tareas que llevan y trabajan en equipo, incluso hasta puede darse los recesos, ¿verdad? Hay veces, y eso sí que es incluso también muy cultural propio nuestro, en que el debate de ciertos temas, cuando realmente estuvo a un nivel de discusión y de planteamiento de fundamentos propios de uno y otro sector, se lleva afuera en el receso, se lleva en la discusión mientras nosotros no tenemos esos espacios así de tomar un café, ¿verdad? Pero se llevan en los recesos, se llevan en los pasillos, se llevan en las casas, se llevan en los lugares de reuniones entre amigos y se sigue la discusión, ¿verdad? En el sentido de que hay una cadena de prosecución de la información y el desarrollo del conocimiento más allá de las aulas. Y lo que el docente debe también producir en sus alumnos es eso, esa capacidad de duda racional. ¿Qué implica duda racional? Que no es quedarse con la duda. Si yo solamente, no entendí lo que dijo, parece que ni el profesor lo entendió lo que quería decir, no sé qué es lo que quiere, etcétera. Esa es una duda, pero esa no es una duda racional. ¿Cuándo se convierte en una duda racional? Cuando soy capaz de ir en base a esa interrogante que me produjo en la clase, continuar con el desarrollo de la búsqueda de la información.
Eso es generar en el alumno la duda racional, que es también un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando justamente decíamos el otro día, por un lado está el profesor, el educador, que es quien genera un proceso de enseñanza y se prepara con técnicas de enseñanza. Por otro lado, está el alumno, el estudiante o llámese educando, quien es el que genera procesos de aprendizaje y utiliza técnicas de aprendizaje. Entonces, hay una diferencia cuando nosotros como docente nos preparamos aprendiendo técnicas de enseñanza, pero mediante técnicas de aprendizaje logramos ese proceso. ¿Sí? Sí, sí. Parece una paradoja, pero en realidad por eso estamos diciendo que no podemos separar el proceso enseñanza-aprendizaje, porque el docente debe generar desde técnicas de enseñanza que se produzca procesos de aprendizaje, que el alumno debe manejar técnicas de aprendizaje mediante las técnicas de enseñanza apropiadas de su profesor. Entonces, ese es en la línea que nos movemos, ¿verdad? Y que como docentes universitarios tenemos que estar en condiciones de buscar un equilibrio. Cuando vemos que el alumno no está teniendo dominio de técnicas de aprendizaje, entonces podemos aludir a ciertas al uso, por ejemplo, del resumen, al uso de esquemas, mapas mentales, que al mismo tiempo de ser técnicas de enseñanza, también son técnicas de aprendizaje. El alumno que es capaz de hacer mapa mental, de hacer resúmenes, esquemas, está trabajando un proceso de aprendizaje con técnicas procedimentales. El alumno que sabe hacer un buen subrayado, reconocer las palabras claves, y al momento ya hace esquema, busca esas palabras en el diccionario. Eso parece muy eh, tradicional, pero todo ese proceso ahora lo hacemos, seguimos haciendo, solo que lo hacemos de manera mucho más rápida porque inclusive está un aparato frente nuestro de inteligencia artificial que puede resolvernos eso, ¿verdad? Me puede resolver eso. Pero para que yo le confíe a que me resuelva eso, debo darle una tarea, una instrucción correcta, ¿sí? Entonces, si yo sé pedir lo que necesito, si yo pido exactamente lo que quiero, voy a tener como respuesta eso. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo estímulo-respuesta? Lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Ahora, yo pregunto mal y me va a dar una respuesta, pero la respuesta también va a ser errónea. Entonces, ahí está nuestra función también docente hoy día. No se trata de prohibirles el uso de que hagan esquemas con inteligencia artificial o de que hagan sus resúmenes, inclusive si hace falta, o que preparen ciertos textos. No, tenemos que ir ya más allá y tenemos que adelantarnos como docente un poco más a eso. Que preparen, que utilicen, pero que sean capaces de solicitar correctamente lo que necesitan y que tengan la lectura comprensiva de la información que reciben como respuesta. Ahora, si no conoce, va a aceptar como cierta cualquier respuesta. Y ese es el riesgo que corre uno que pregunta de cualquier modo, recibe una información y entrega. Voy a una anécdota. Cuando recién iniciaba este tema de Wikipedia, monografías.com, etcétera, que te salvaban la existencia en los primeros tiempos con incluso una monografía completa, un ensayo, un artículo ahí bien rapidito porque necesitaba ya, era la hora, bla, bla, bla. Había alumnos que, mira, este está muy lindo, ¿por qué voy a cambiar si está todo muy lindo? Imprimía y traía, entregaba su tarea. Feliz, pero siquiera se tomaba la molestia de leer que al bajar esa información venía consigo el nombre del autor o venía el nombre de la institución en donde fue entregado el trabajo, etcétera, o la fecha.
Entonces, si yo voy a usar una información, eh, tengo que tener la delicadeza de dar de usar aquella información y referenciarme en esa información. Entonces, lo que hago es reutilizar, ajustar, mencionar el autor que utiliza y en base a eso desarrollo la idea como tiene que ser. Y eso no hay otra forma, no hay ningún secreto, no es nada fuera de otro mundo, es una cuestión de lectura. Entonces, cuanto más leo, tengo también mayor capacidad de hacer ese proceso de manera correcta. ¿Ya? Y están los formalismos. Ahí vamos a encontrar en nuestro caso, cuando es un documento que tenemos que compartir con otros, tiene que estar en sistema APA. ¿Ya? Entonces, en ese caso, eso es lo que a nosotros eh, nos pide. Bueno, entonces acá, cuando hablamos hoy día en el ámbito universitario de conocimiento informal, adquirimos esos conocimientos de manera informal fuera de clase, en experiencias extracurriculares, en las redes sociales. Internet luego ahora te da demasiada información, tanto algunos de recreación como otras eh, de lectura de libros de manera gratuita inclusive, ¿verdad? Y hay espacios que son pagados, que no es muy caro y que si sos socio puedes acceder a mucha bibliografía actualizada. Entonces, eso, por ejemplo, es también una forma rápida de ponerse al día, de ponerse a tono, de conocer y estar en la vanguardia. En ese caso, también estamos como institución, como UNP, a punto de adquirir una biblioteca virtual y entendería yo que ya seguramente este mes, a más tardar a fines de mes, eso se va a hacer realidad, ¿verdad? Porque cada facultad va a estar aportando el costo que significa la adquisición de un espacio de biblioteca virtual. Bueno, ¿están todos por allí? ¿Puedo seguir? Una manito así para que vea que Sí, estamos profe. allí. Dale, gracias. Bueno, entonces, está el conocimiento formal, informal. Al distinguir eso, el equilibrio que eso produce un impacto. El impacto que nosotros queremos producir va más allá de una formación personal, sino de una formación integral, en donde el alumno sea capaz de generar conocimientos, de conocer y ser, valerse por sí mismo, de compartir con los demás, de reconocer su contexto local, regional, internacional. Estamos buscando eso desde la primaria hasta la educación superior. Más que nunca nuestro país está buscando la forma de que una misma institución centralice el desarrollo y el avance de la educación, ¿verdad? Entonces, en todos los niveles. Por eso que hay un fuerte dominio institucional del MEC actualmente, de algún modo, incluso con el tema del CONES, ¿verdad? Porque al presidir un funcionario representante del MEC, y ser siempre el que preside el CONES, ahí entonces estamos diciendo ya que buscamos que todos desde el nivel cero hasta el universitario o terciario esté eh, bajo la mirada de una misma institución, que sería el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Bueno, entonces este impacto en la formación universitaria viene a complementar una integración de conocimientos, un aprendizaje completo, continuo, permanente, un desarrollo integral de todas las habilidades sociales, emocionales, psicomotrices, etcétera, que son muy importantes igualmente, y una preparación para su eh, desarrollo de competencia en lo laboral, que sea capaz de adaptarse también a su contexto, a su realidad y pueda resolver situaciones de conflicto o problemas que se suceden en situaciones de una vida real. Em,
Si nosotros miramos un poco, hay algunos estudios de casos que podemos hacer y por allí de repente alguno puede compartir algunas experiencias. Si trabajamos desde la investigación, la extensión y la docencia en sí, por supuesto que esas tres funciones, y si nuestro enfoque es sociocrítico, perdón, tenemos que partir desde la realidad eh, y las necesidades propias de la comunidad para que también resolvamos situaciones de conflicto y podamos dar respuesta a esas necesidades de nuestro contexto. Y ahí es importante partir desde situaciones concretas, con, con la problemática que pueda visualizarse en nuestra comunidad. Y a esos le llamamos estudios de casos, ¿verdad? Entonces, hay un aprendizaje, hay un servicio o una generación de desarrollo de proyectos con impacto social, el conocimiento se aplica a la comunidad. Habla muchísimo, eso se trabajó, por ejemplo, en los ejes transversales del desarrollo ambiental, ¿verdad? Vimos, han aparecido basureros de colores, han aparecido plantines que, que, bueno, los estudiantes han visto de ese modo la forma de visualizar un poco el respeto al ambiente, ejemplo contextual, con pequeños proyectos que son también acordes a la edad de cada nivel educativo y que van desarrollando con sus docentes. Cuando hablamos de un nivel de educación superior, también deben seguir desarrollándose espacios, pero que genere un impacto incluso mucho más profundo, más llevadero, y que muchas veces no medimos qué tanto había sido, generó a veces una cuestión que creemos incluso es insignificante. Les voy a decir un poco algo que nosotros trabajamos con uno de los grupos de salud hace unos años atrás. Hicimos un trabajo sencillito, que era la investigación sobre las normas eh, ¿cómo es que se llama? De tránsito, sobre las normas de tránsito. Y era, lo único que yo tenía que hacer es visitar al departamento de tránsito de la municipalidad, básicamente una entrevista, y por supuesto observar un poco la comunidad, ¿verdad? Ya sea el tema del uso del casco, cuántos accidentes hay, si hay datos estadísticos, ¿saben? Cada grupo, de acuerdo a sus propias características, también el desarrollo de la investigación. Algo sencillo y corto. Pero ¿cómo debía terminar el, el, el uso de la entrevista, el desarrollo del cuestionario, el análisis de esos datos? Era parte de la materia de sociología y para ver un poco si la gente conoce o no conoce sus legislaciones, ¿va? Por decir eso. Y desde comunicación tenía que terminar en el desarrollo de un jingle o algunos, ¿cómo se llaman esto de en las redes? Eh, Me vienen stickers, pero eh, bueno, publicidad, ¿verdad? Pero no me acuerdo ahora cómo decimos. Y cada grupo debía compartir eso. Se pudo, mediante la radio universidad, grabar esos jingles y era tan lindo escuchar que los propios alumnos iban repitiendo incluso parte de las normativas que, si bien estaban allí dadas, son normativas que se supone todos saben, por eso tiene su registro, cuándo cruzar la calle entre una avenida y una de sentido único, qué sé yo, cosas sencillas. Pero ese repetir, ¿a cuántos más llegó? Y cómo se sintió también incluso ese alumno, porque se iba de vez en cuando escuchándose a sí mismo, o escuchando a sus compañeros, y se sentía parte de que está aportando algo a la comunidad con lo que es. Y uno dice, ah, y eso nomás. Y legalmente parece eso nomás.
Pero esas pequeñas cosas que hacemos y que tienen incluso impactos que no podemos medir, porque más de uno capaz nunca le prestó atención a los detalles de cuándo adelantarme, cuándo tengo preferencia, sino directamente manejado hoy. Y quien conoce el tráfico en Pilar sabe que tiene que tener mucho cuidado, porque el que menos tenía preferencia puede salirte y una moto te sale del otro lado mientras trataste de esquivarla al otro y así, ¿verdad? Entonces, era una cosa sencillita que uno también, si es que porque es tan sencillo lo deja de hacer, termina no desarrollando nuevos conocimientos. Y en eso sí se dio. El trabajo capaz de comunicación era que redacten eh, una, eh, ay, ¿por qué se me fue el nombre? Bueno, que redacten su informe final de la entrevista, etcétera, etcétera, y por supuesto que eso concluya en un párrafo para el GIM. Que graben eso, porque ahí también el desarrollo oral y así. Entonces, dos materias y aportando ya algo. Inclusive podía darse allí, si es que había legislación educativa, podía incorporarse. Por ahí si había, ellos trabajaron más como que el proceso de evitar accidentes también ayuda a que vayan menos enfermos al hospital, ¿verdad? Entonces, hay menos urgencia, hay menos accidentados, etcétera. Entonces, se dan cuenta que otra vez también tenía un eje conductor que hace al desarrollo de competencia que debe desarrollar un profesional del área de ellos. En derecho nosotros no enfocaríamos desde esa perspectiva, en derecho nosotros enfocaríamos desde el conocimiento de esa legislación, por ejemplo. Y si el conocer esa legislación aporta algo más, eh, evitando un efecto negativo, bueno, genial. ¿Se dan cuenta? Entonces, también allí importa qué enfoque, desde qué disciplina y cómo le vas a encarar y qué exactamente estás queriendo lograr con tus alumnos, qué capacidades quieres trabajar con ellos. Ese mismo proyecto, si yo hago en otra comunidad, perdón, en otra carrera, va a tener otro impacto y va a tener otra visión y va a tener otro significado. Puedo hacer ese mismo proyecto, pero ya, por ejemplo, supongamos con los de desarrollo comunicativo. Y ellos, para ellos, lo más importante que va a ser la dicción en esa presentación, que se luzcan con la comunicación oral que van a dar o con la comunicación visual que van a preparar, etc. ¿eh? Entonces, ahí importa el perfil ya también de la persona que va a desarrollar y en qué ámbito. Todo eso hace a una visión transversal de nuestra tarea. Mirar un poco que no es solamente dar contenidos conceptuales, sino también incorporar esos contenidos procedimentales y actitudinales que generen a su vez trabajos de investigación y trabajos de extensión. Bueno, allí, ya que estamos hablando de que todo esto se produce en una comunidad, en un contexto, en un entorno, decimos que lo que hacemos es una contribución al acervo cultural. Usamos parte de nuestro medio para modificar nuestro medio, o nuestro medio nos solicita ciertos cambios que podemos producir desde nuestras instituciones educativas y a los que nosotros debemos responder. O sea, es un desafío, es un reto, es una necesidad que nosotros como parte de una institución de educación superior podamos ir dándoles respuesta a los conflictos o problemáticas de nuestra comunidad. Entonces, allí eh, es importante entender que vamos a encontrarnos con diversos enfoques, con varias perspectivas, que lo vamos a lograr enriquecer a través de la cultura. Y cada institución tiene su propia identificación, sus propias peculiaridades, su propia realidad, sus propias necesidades, etc.
Y de ahí también que por eso decimos normalmente que hay una cultura institucional que se construye a lo largo de la formación académica en cada una de las comunidades y en donde se esté trabajando. Tanto como UNP nosotros siempre que cuidamos el prestigio institucional, el nivel de calidad de la información y de la comunicación que se pueda generar como parte de nuestra formación académica, y eso es en todo, tanto Ayolas, tanto como en San Ignacio, tanto donde hay también algunos cursos, etcétera, para que el prestigio institucional se sostenga igualmente, estemos en donde estemos, ¿verdad? Pero ahí es cuando otra vez las peculiaridades institucionales del local en donde funciona, de la región en donde funciona, va teniendo sus propias identidades. Y bueno, ¿cómo contribuimos también a este acervo cultural universitario? Mediante la innovación, ¿verdad? Debemos buscar siempre una constante forma de cambios actuales para que respondamos a las necesidades de nuestros alumnos, a las expectativas de nuestros alumnos, a las motivaciones de nuestros alumnos, porque si no tienen interés en el desarrollo de ciertas capacidades, tampoco podemos lograr nada si es que solamente estamos tratando de forzar un tipo de aprendizaje. Entonces, básicamente, en este apartado que hoy les traigo como eh, uno de los ejes de nuestra formación, es que debemos, como docentes, estar constantemente explorando este equilibrio que pueda generarse entre la interacción de el conocimiento formal e informal. Ambos son esenciales. Aprendemos de la vida, aprendemos de nuestro contexto, aprendemos del que vivió más que nosotros y el que estuvo más tiempo en el desarrollo de ciertas tareas que nosotros. Y por supuesto, también debemos responder a los conocimientos nuevos sin tener miedo a lo que pueda generar en nosotros el aporte, ¿verdad? Entonces, allí, ese desafío es fomentar un ambiente que valore ambos espacios, ambos niveles de trabajo, tanto el formal como el informal. No podemos ser informales porque somos una institución educativa estructurada. Entonces, en nuestro caso, estamos más condicionados a trabajar de manera formal, el desarrollo del conocimiento formal. Pero al hablar de un enfoque sociocrítico, nos exige conocer qué podemos extraer de la formación o el conocimiento informal, qué se aprende de los que con sudor del día a día están generando nuevos conocimientos porque deben responder a resolver conflictos, a resolver problemáticas. Y soy de la idea que muchas veces por eso el latino está más en la vanguardia de dar soluciones a ciertas cosas, porque digo yo, la memoria uno eres ella para solucionar el problema. ¿Eh? Entonces, el que tiene todo cree que todo es fácil y por ahí ya se le escapa ciertas cosas importantes de la vista, del enfoque, de la perspectiva, de lo que deba estar teniendo en cuenta. El que apenas está, bueno, busca la forma de ir salvando, cumpliendo y desarrollando de modo que fuerza a un nuevo conocimiento para que también ese trabajo sea coordinado, sea eficiente y finalmente lo que nos interesa, se produzca el conocimiento. Bueno, hasta aquí una primera parte. Me gustaría un poquitito que prendan sus cámaras. Si me permiten, voy a poner mi cargador un ratito mientras prenden. ¿Hay alguna consulta hasta acá?
Permiso, Los que profe. no. Sí, adelante. Voy a aprovechar que van prendiendo sus cámaras para sacar la fotito ritual de la clase, si les parece. Dale. Creo que falta un poquito más. Y voy a A ver, sacar la foto. Belén, Rosa, Mabel, Emilce, los que no estén en su sala un ratito para sacar la foto. Ya estoy, profe. Dale, Patri, Wilmer, avísanos. Serena, avísanos cuando está. Bueno, ahora voy a sacar una. Si hay alguien más, creo que los que están entrando de a poquito, Ahí ya. voy a ir sacando Sí. de a turnos. ¿Está, profe? Gracias. No, anda mi cámara frontal, la de profe. Ahora descubriste. Bueno, no quiero aburrirla, así que vamos a tomar un respiro y seguimos, ¿sí? Ya están todos por ahí, ¿verdad? Un saludito. Bueno, les pasé en el grupo hoy un tema de examen. Eso no se hace, ¿verdad? Un ratito, ¿me dan un minutito? Tengo gente, un ratito. Sí, profe, tranqui. Sin Dale, problema, profe. un ratito porque hay concurso docente y estoy en el comité y tengo que firmar el acta. Un ratito, Tómate tu tiempo. un ratito no. Yo me puse leer, si no está mi nombre, no firme, profe. Ahí ya volví, ya volví. Disculpen, gente, gracias.
Bueno, hace rato abrí primero, era el de aprendizaje. Está, ¿verdad? Porque o se fueron también mientras yo me fui un ratito. Estamos, profe. Gracias, gracias la paciencia. Bueno, entonces, haciendo así un recuento grande, contextualizamos, vimos un poco lo que hace a... un ratito, acá les voy a mostrar. Ya hablamos de aprendizaje, ya hablamos de educación, ya hablamos de enfoque sociocrítico, ya hablamos de competencia. Y ahí están ustedes visualizando ¿les aparece planificación? Hola, profe. Ahí dice Hola, introducción a la docencia universitaria, tu primera. sí, Muy bien. sí, Ya está lo que... que es el aprendizaje, ¿verdad? Pero entre Muy definir bien. esto que es aprendizaje, tenemos que hacer qué cosa para el aprendizaje. Como docente requerimos planificar, ¿verdad? ¿Cómo le definimos a la planificación? Una previsión, prever el camino a desarrollar de modo a lograr las competencias en nuestros alumnos o con nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, una planificación no es otra cosa que prever un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actividades voy a desarrollar para llegar al éxito? No se habla solamente de una planificación docente. Una planificación va más allá del mero desarrollo de clases. Ahora, específicamente cuando hablamos de plan de clase, sí es un plan de aula que se desarrolla por cada contenido o, como era antes, ¿verdad? O por capacidades a desarrollar. Se hace un plan de clase, se hace un plan de unidad, se hace un plan anual. Eso ya son en qué nivel voy a trabajar, ¿verdad? Y es parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en un trabajo de proceso de enseñanza-aprendizaje, mi planificación es por clase, por unidad o anualmente. Nos exigen en las instituciones educativas de educación superior que presentemos al inicio de clase un plan anual que vaya con los elementos básicos necesarios. La identificación, que contenga las capacidades a ser trabajadas, que contenga los contenidos, las estrategias metodológicas, la evaluación que pensamos qué técnica podemos usar, la más apropiada, etc. ¿Sí? Bueno, y cuando nos referimos a otra actividad cualquiera, es eso que básicamente nos despertamos y decimos, hoy voy a hacer esto, mejor hago esto primero, puedo ir por tal calle y de paso ya hago tal cosa. Uno está de hecho constantemente desarrollando planes, eh, desarrollando proyectos pequeños que hacen a su día a día, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos interesa, pero desde el ámbito educativo, es que no podemos dejar a la deriva, no podemos dejar a la improvisación el desarrollo de nuestra tarea como educadores. Es decir, mi día a día tengo que empezar a organizar y planificar mirando inclusive de cómo y cuánto tiempo voy a asignarle al desarrollo de tal o cual cosa. Entonces, esa planificación me empieza a dar unas directrices de lo que yo voy a trabajar con mis alumnos. Lo más pequeño comienza con trazarme ciertas metas. Einstein dice, muéstrame un empleado de almacén que tenga una meta y te mostraré a un hombre que hará historia. Muéstrame a un hombre sin metas y te mostraré a un empleado de almacén. O sea,
si querés salir de lo que a vos te parece es pequeño, porque no, no tiene una fortaleza para que te haga crecer como persona y profesionalmente, ponte metas y vas a ir mejorando. Ahora, pase lo que pase, total, yo me paso plagueando nomás y no pongo pequeñas metas, tampoco voy a lograr avanzar, voy a seguir siendo el empleado de, ¿verdad? Acá hace un ejemplo nada más de lo que había dicho en su momento y que contextualmente tiene una connotación histórica también, ¿verdad? De lo que habla Albert Einstein. No acostumbramos a escribir metas en nuestras planificaciones de clase, pero en un plan de acción o en los proyectos educativos, sí, ¿verdad? Ahora, cuando personalmente estamos desarrollando ciertas tareas, es importante que nos preguntemos qué metas tenemos para el logro de esas capacidades. ¿Cómo voy a ir paso a paso construyendo el camino o las estrategias más apropiadas para que finalmente diga que se logró eh, la capacidad, ¿verdad? Entonces, a ver allí, eh, Lilio, ¿me ayudas con la lectura? Sí, profe. Planificación. ¿Me escucha, profe? Estoy con auricular. Sí, sí, sí. Planificación es el proceso de planificación y la previsión de necesidades en materia de educación. Se formulan objetivos coherentes con la filosofía y política nacional. Y se establecen los medios y secuencias de acciones indispensables para lograrlos. Y los instrumentos y recursos que las acciones implican. Gracias. Daisy, ¿estás por ahí? ¿O Nidia? La profe, sí. Ah, O bueno. a quién. Daisy, escuché yo. Daisy. Sí, Daisy, Sí. está bien. Bueno, ¿qué te está pidiendo este escrito? Si vos sos docente, ¿qué te está pidiendo hacer? Si yo soy docente, lo que me pide es, de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Planear una estrategia, ¿verdad? De acuerdo a la situación eh, y generar medios de aprendizaje para que el alumno reciba todos mis conocimientos que yo quiero transmitirle a él, ¿verdad? Ok. Y también ahí, aparte, ¿qué cosa? No habla todavía de evaluar, pero de algún modo subyace, ¿verdad? Porque dice instrumentos y recursos que estas acciones implican. Espera que falte. Entonces, buscamos también que debe ser una constante, ¿verdad? Sería un poco también incorporar ahí la evaluación. Gracias, Daisy. Víctor, ¿estás por ahí? ¿O alguien que esté disponible? Para leer, profe. Sí, señor. Sí, voy a leer. La planificación educativa se encarga. La planificación educativa se encarga de especificar los fines, los objetivos y las metas de la educación. Permite definir qué hacer, con qué recursos, con qué estrategias. Gracias. Acá en este caso, estos términos parecen desfasados, ¿verdad? Porque objetivos y metas, prácticamente cuando estamos haciendo un plan anual, no lo hacemos. Pero cuando estamos tratando de hacer un proyecto mucho más amplio, en donde nosotros como a lo mejor curriculistas o proyectistas de alguna carrera, necesitamos inicialmente fundamentar esas tareas y por supuesto
tenemos que ir haciendo camino, tenemos que ir definiendo, tenemos que ir diseñando el trabajo. Entonces, cuando hacemos un diseño que es mucho más amplio, vamos a planificar, por ejemplo, una carrera, sí tenemos que ponernos esas metas, ¿verdad? Porque es lo que va a ir, qué sé yo, las metas más apropiadas. No sé si ustedes le pudieron en algún momento trabajar, eh, sobre todo en esto nos superan mucho los vecinos argentinos, ¿verdad? Nosotros acá que estamos cerca, siempre en alguna actividad que uno hace, compartimos con ellos mesa de trabajo y cuando es así, eh, notamos que están muy acostumbrados a este estilo de trabajo, en donde, bueno, las metas para este mes, tales y tales cosas. Entonces ya nos ponemos las tareas asignadas a cada uno y cada uno tiene que lograr esas metas para que logremos tal o cual objetivo. Entonces, cuando ubíquense en ese tipo de trabajo, en proyecto, interactuando entre profesionales, trabajando por una malla curricular, planificando el desarrollo de una casa de estudios, un PEI, por ejemplo, que tenemos que lograr. Tenemos metas también que nos proponemos como equipo para que se logren los fines y objetivos. Entonces, ¿qué más dentro de los pasos de la planificación requerimos hacer? Ahí sí, hace rato, cuando le llamé a Víctor, después ya activó su cámara para ver que sí estaba por ahí. Ahora, si te queda bien, ¿podés ayudarme? Sí, me queda bien. Dale. Algunos pasos de la planificación educativa: diagnóstico, análisis de los problemas, diseño y evaluación del plan de trabajo, implementación en plan, evaluación de los resultados. Bueno, quiero que miren bien esta parte, porque también nos va a ayudar a hacer un trabajo de clase mañana. La primera etapa va a ser un diagnóstico. Después vamos a hacer el análisis de la problemática y vamos a tratar de buscar un trabajo tipo investigación en base a eso, ¿verdad? Vamos a tabular esa información. Entonces, un poquitito este proceso vamos a ir trabajando para que también cuando hacemos desarrollo áulico presencial podamos hacer tipo taller, ¿verdad? Entonces, en principio vamos a hacer mañana lo que es una tabulación y presentación de resultados. Porque quedó de nosotros colgado el que es el estudio desde la parte del marco legal, que conlleva así el desarrollo de un diagnóstico y eh, justamente de un diseño, ¿verdad? Entonces, igual voy a llevar ambas cosas para trabajar. Si tenemos el tiempo, vamos a hacer ambas cosas. Si no, al menos por eso me gustaría mañana que ustedes puedan llevar y si quieren incluso responder ya a ese cuestionario, pueden hacerlo, ¿verdad? Pero es individual. Acá en el grupo yo les pasé la hoja. Me gustaría que lleven así desarrollado como una hoja, sin cortar, ¿sí? Roxana es la que estaba en aula o alguien que no esté en aula me ayuda con planes y realidad. Profe, te puedo leer. Estoy en la universidad, pero no estoy en aula. Ah, bueno, dale, dale. Adelante. Planes y realidad del aula. Un plan parte de concepciones sobre aspectos como qué es el aprendizaje, qué tipos de aprendizaje se pueden lograr, qué es la actividad científica, cuál es el valor de los contenidos, qué será capaz de hacer el alumno si realmente aprende, cuáles son las mejores actividades para promover el aprendizaje. Y cuando hablamos, gracias, cuando hablamos del qué, estamos desarrollando tema. El qué es el tema, es el contenido, ¿verdad? ¿Qué es el aprendizaje?
Ahí si yo estoy resolviendo, estoy respondiendo, voy a estar contextualizando aprendizaje, tipos de aprendizaje y actividad científica. Y si digo cuál es el valor, ahí no estoy respondiendo al qué, estoy respondiendo a una importancia. ¿Sí? ¿Qué será capaz de hacer el alumno? Ahí ya es una cuestión de impacto, ya es una cuestión de desarrollo de capacidades, ya es una cuestión de, más adelante del desarrollo de una actividad, qué impacto, qué efecto puede causar. Y cuáles serían las mejores actividades. Ahí un poco el planteamiento, en todo caso, de qué manera podríamos desarrollar, ¿verdad? Sería una parte metodológica, una actividad, una acción. ¿Sí? ¿Entienden? El cómo preguntamos ya me está determinando también el, el eje temático de lo que voy a desarrollar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces, en mi plan estoy hasta acá. ¿Qué más? En una realidad de aula, ¿qué me interesa saber? A ver un poco, Pablo o Emil, ¿se está por ahí? Sí, profe. Te escucho. Realidad del aula. Condiciones de infraestructura, procesos previos del grupo, dinámica del grupo, política de la institución donde se ejerce, política y sobre todo paradigmas educativos reinantes. Ok, gracias, Emilce. Allí se dan cuenta que hay dos condiciones muy diferentes, y hasta diría tres, ¿verdad? Por un lado, una cuestión de infraestructura es algo externo, es algo del ambiente que eventualmente afecta, pero ¿a quién afecta? Está afectando a una estructura fuera de la persona, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, uno igual aprende bajo el mango, uno igual aprende con ventilador, con aire acondicionado, no hace falta que sí o sí tenga, qué sé yo. Y en estos tiempos en donde el calor se hizo sentir bastante, yo diría que hasta sería inhumano considerar dar clases solo con un ventilador, en donde, qué sé yo, incluso los rayos del sol entran en la sala y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí son condiciones externas, pero son condiciones que hacen también a un buen desarrollo de clases, de aula. Y ahí cuando dice procesos previos del grupo, nosotros le llamamos en educación conocimientos previos, ¿verdad? Lo que el alumno trae ya como acervo cultural, lo que trae ya como conocimientos previos de su desarrollo en clase. En el caso, por ejemplo, los posgrados normalmente viene dado con el perfil que cada uno trae consigo, con su contexto en donde está trabajando, etcétera. Y la dinámica del grupo es un poco también la interacción que se da o las estrategias metodológicas que se pueda desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, lo que es política institucional o paradigmas educativos que se manejan dentro de la institución o dentro del país o dentro de la región en donde se trabaja, eso sí ya es una cuestión epistemológica o teórica y en todo caso ahí va a ser algo mucho más sublime. eh, no es tan concreto que digamos, pero es lo que va a marcar las pautas de ese relacionamiento en una situación de proceso de enseñanza-aprendizaje en aula, ¿verdad? Cuando ya estemos dando nuestra clase con el alumno. No es solamente ya planificar el cómo vamos a desarrollar. Bueno, en tipos de relaciones acá entre planes y realidad del aula, bueno, cumplir el programa es algo que normalmente, sobre todo en los niveles de escolar básica y nivel medio, es lo que más apura al docente, ¿verdad? Tengo que cumplir el programa, tengo que desarrollar todo, porque me van a
medida si desarrollé todo. Inclusive muchas veces también llega a ese nivel nuestra realidad de las instituciones de educación superior, ¿verdad? Donde la calidad del docente se mide por la cantidad del desarrollo de su programa, ¿verdad? O si desarrolló demasiado poco porque quiso profundizar, va a parecer de que no planificó correctamente porque cómo es que le faltó todo tiempo para el desarrollo de su clase. Si desarrollo el total antes de que termine el tiempo establecido para el desarrollo de las clases, entonces significa que también no estaba bien planificado porque cómo es que le sobró todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas cuestiones así paradójicas que hacen también nuestra tarea de planificación y de ir encarando un poco con la realidad del aula. Entonces, el énfasis en este tipo de relaciones es que hay un programa, en ese sentido hay una relación docente-alumno y el proceso enseñanza-aprendizaje. Cualquier cosa que desvíe del curso para desarrollar el programa se desecha. Ponele, supongamos que yo me voy mañana y tenía todo planificado, pero qué sé yo, justo el rector tenía algunas actividades académicas por allí con otro grupo y va cayendo en nuestra sala de clase. ¿Dejamos nomás pasar? Yo diría que imposible, tendríamos que aprovechar su conocimiento, su estadía por el local, adelantar su cumpleaños, que sé, por decir, ¿verdad? Entonces, básicamente, son situaciones también que cuando se sucede en el desarrollo de un programa, hay veces que hay que ser flexibles o hay veces que requerimos traer ya, adelantar ciertos contenidos a desarrollar para que pueda trabajar la otra capacidad o de revés, reforzar capaz algunas porque no se han llegado a comprender como quisiéramos, ¿verdad? Entonces, se hace siempre una suerte de comentarios, preguntas y respuestas cortas, ¿verdad? Que son como nuestra suerte de banco de datos, situaciones que se generan entre la relación profesor-alumno. Bueno, entonces, ese tipo de relaciones también, ¿qué me va a dar? Hay consecuencias del cumplimiento, del mero cumplimiento del programa. Ahora, cuando cumplimos el programa, pero al mismo tiempo estamos dando espacios para la flexibilidad, para la reflexión, para el desarrollo de ciertas actividades prácticas, entonces lo que hacemos es vamos recolectando también información suficiente para que a la hora de una evaluación podamos decir que hemos cumplido con el logro de los objetivos, ¿verdad? Y ahí sí vamos a tener el nivel que requerimos para que nos digan, ah, bueno, el docente supo dictar, desarrollar, compartir, guiar, acompañar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, respetarle al grupo en su avance, en su nivel conceptual, hablamos de eso la vez pasada, que hay que ir buscando formas. Si el alumno aprende más escuchando, si el alumno aprende más visualmente, aprende más de manera kinestésica, entonces uno también tiene que ir buscando estrategias que pueda equiparar de modo que no siempre también sea aquel que aprende más visual el beneficiado, por decir de un modo, ¿verdad? O el auditivo, porque siempre las clases expositivas, entonces el que es auditivo está feliz porque él aprendió todito escuchando y ya no necesita ir a leer de vuelta o a explicarle a sus compañeros, etcétera, porque con solo escuchar ya fue capaz de captar la información más pertinente y está en condiciones incluso de, qué sé yo, aprobar una prueba, ¿verdad? Que de hecho no debería de ser así, tendría que ir fomentando también espacios de generación de nuevos conocimientos, de reforzar, fomentar, perdón, fortalecer eso que se dio en clase, ¿no? Bueno, entonces, respetar el proceso del grupo implica poner énfasis en la relación del grupo y el docente, en el desarrollo de lo que está programado como parte de la planificación, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entender allí
que nuestro desarrollo va generando nuevas respuestas, ¿verdad? Bueno, esto hasta aquí yo voy cerrando también. Si no hay consultas, vamos a cerrar esto que hace a la planificación. Desde lo que buscamos como meta primordial, en este caso, el aprendizaje. Bueno, yo veo que estamos 29. 29 menos 3, estamos 26. Somos más de lo que la mayoría, al menos hasta esta mañana, hasta la siesta, he visto 22 trabajos entregados en lo que cierra hoy, ¿verdad? Más o menos ese número es lo que están entregando sus tareas. No sé si algunos desistieron o le está resultando difícil todavía acomodarse como estamos iniciando el año académico. Entonces esas cosas seguramente mañana también vamos a estar reafirmando para poder, siempre es diferente una entrevista personalizada, ¿verdad? Y de tú a tú. ¿Hay preguntas hasta acá? Profe, yo voy a estar entregando hoy mi trabajo. Estoy tratando de hacer lo mejor posible y estoy haciendo así por fragmentos para terminarlo y entregarlo hoy. Genial, genial. La idea es que entreguen a tiempo también para que justamente no se les acumule, porque como la mayoría va a ir siendo procesual, les explico un poco la temática para refrescarles la memoria. La mayoría hasta seguramente, viste que son 15 sesiones, ¿verdad? Entonces, allá cuando llegamos tipo 11, nosotros tenemos que tener desarrollado una planificación de lo que vamos a dar como clase. Entonces, va a haber un aula invertida en donde ustedes, entre 2 o 3 compañeros, van a dar el desarrollo de la clase para sus compañeros. Entonces, si es que a alguien le corresponde justo en la fecha de virtual, sale sorteado para la fecha virtual, tiene que generar un desarrollo de clase a nivel virtual. Y si le corresponde en la fecha que es a nivel presencial, tiene que generar el desarrollo de una clase a nivel presencial. Varía un poco, si bien varias de las técnicas que son desarrolladas de manera presencial es lo que se duplica o se trata de generar a nivel virtual, porque la tecnología hoy día sí ya nos permite eso de incluso preparar pequeños cuestionarios, preparar algunas defensas, preparar Power, compartir videos, compartir algunos sistemas de aplicaciones sencillas que uno pueda usar, ¿verdad? Eh, Genial si pueden hacer uso de eso también y se nota allí de que tenemos que estar preparándonos para ambos tipos de desarrollo de plan de clase, ¿verdad? Entonces un poco la idea es que no se les acumule para que cuando lleguemos a ese momento ustedes se concentren en cómo serían ustedes haciendo su clase, ¿verdad? Desarrollando un plan de clase, ¿sí? O sea, no es nada de otro mundo, ¿verdad? Un poco esa es la idea, que sea algo sencillo, pero que quede como mínimamente haber pasado por ese proceso, haber pasado por lo que es el desarrollo teórico y la parte práctica. ¿Alguien quería hablar por allí para eso? Rosalía, ¿estás por ahí? ¿Hay alguna consulta? ¿O se aprendió nomás tú? Se prendió nomás, profe, no me percaté. Bueno, no hay problema. Ok. Bueno. Entonces, allí yo tengo, vamos a avanzar un chiquitito. Lo que vimos en principio ahí es planificación. Pero antes hay que recordar que en el léxico de nuestra reforma educativa, lo que venimos trabajando en educación escolar básica, de nivel medio, incluso ha llegado a la universidad, son con proyectos educativos. ¿Y qué se diferenciaría? ¿Qué son los proyectos educativos? Que
qué hacemos con eso, cómo enseñamos, cuál es el propósito, qué tipo de proyectos educativos hay, acuérdense. También allí tenemos el nivel de proyecto áulico, proyecto comunitario, proyecto institucional, ¿sí? Entonces, ahí también hay niveles, así como cuando estamos hablando de una planificación, un plan de clase, un plan de unidad, un plan anual, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de proyecto educativo, estamos trabajando eh, con la comunidad cuando buscamos proyectos comunitarios o cuando estamos trabajando a nivel institucional para las capacidades, perdón, las competencias imprescindibles. Entonces ahí estamos trabajando un proyecto institucional. Entonces, cuando hablamos de tipo de planificación, dijimos plan anual, plan didáctico o plan diario. Y cuando trabajamos proyectos, tenemos modalidades organizativas, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Conlleva una secuencia de actividades que habitualmente realizamos y actividades también sistematizadas. ¿Por qué hablamos de actividades, secuencia de actividades habituales o de actividades sistematizadas? Porque lo que varía allí son los tiempos en el que abordamos los contenidos que desde esta perspectiva nos ponemos a encarar en los proyectos. Decíamos justamente un proyecto, por ejemplo, de basurero en el aula o basurero en la comunidad o plantar árboles nativos, etcétera, que hacen a los ejes transversales y de paso permiten también una actividad procedimental de contacto con la comunidad y nosotros en el nivel universitario de contacto y lo convertimos realmente, en nuestro caso, en desarrollo de proyectos que hacen al trabajo de extensión. ¿Qué etapas lleva el proceso de desarrollo de una planificación? Se hace una identificación, un fundamento. ¿Qué hacemos para tener el tema de trabajo? Hacemos un diagnóstico y hacemos un análisis FODA, ¿sí? Ese diagnóstico, análisis FODA, ¿qué nos permite? Tener la problemática visualizada como parte de qué cosas necesito mejorar porque hacen parte a la debilidad de la institución o cuáles son las amenazas externas que la institución está corriendo. Se trabaja una de esas, las debilidades o las amenazas para poder corregir o mejorar. Y si a qué efecto vemos las fortalezas y las oportunidades, al efecto de que también podamos seguir haciendo las cosas que se hacen bien y en todo caso, si no hace falta mejorar, ¿verdad? Que no por eso dejemos de hacer. Y así. A ver, ahí tenemos que hay proyectos que son proyectos sociales, proyectos productivos, proyectos comunitarios, proyectos de investigación, proyectos educativos. Nosotros estos dos son lo que vamos a trabajar. Estos proyectos educativos, aquellos que están en escolar básico, nivel medio, son los que vienen trabajando. Nosotros desde la universidad nos enfocamos a proyectos de investigación. Bueno, entonces sociales, productivos, comunitarios pasan un poco más desapercibidos para este momento de nuestra tarea, es lo que nosotros vamos a enfocarnos. Y en este caso están algunas definiciones que hacen a eso. Ahora, de esto yo me voy a un análisis funcional de planeación estratégica. También creo que ya le cargué en la plataforma un material cortito sobre planificación estratégica, porque son formas de abordaje de la planificación. Y acá por eso habla de planeación estratégica. Esto es como una mirada de arriba a abajo. Entonces, si yo tengo los proyectos desarrollados donde tengo elaborado objetivos estratégicos, lo que hago es, como diríamos vulgarmente en educación, la bajada, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde va esos proyectos que se generaron? Desarrollando procesos, utilizando tecnologías, y llegan hasta
las personas, que son los receptores del proyecto elaborado. Acá no es las personas buscando lograr objetivos, sino son los objetivos que se plantean para que le llegue a las personas. Y al mismo tiempo identificar relaciones de los elementos que intervienen durante ese proceso. Es un análisis de arriba a abajo. En cualquier etapa de un proyecto tenemos entonces inicialmente la idea de algo y en base a esa situación hacemos un análisis diagnóstico. Siempre es mucho más fácil con un sistema de trabajo FODA, ¿no? Porque permite observar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en base a las debilidades, por lo menos algunas que son más difíciles de trabajar o por ahí de revés, elegimos aquellas que son más rápido de solucionar y uno a uno vamos elaborando la forma de eh, mejorar. Entonces, ¿cómo hago eso? Preparo un diseño, planifico eso, ejecuto y evalúo, porque al hacer la evaluación seguramente voy a ver si hubo mejora o no, y aquello que me falta aún, vuelvo a trabajar y así sucesivamente. Se convierte en un círculo, no diríamos círculo vicioso, porque en este caso es un vicio importante e interesante que no debe cortarse, sino en todo caso se convierte en un ciclo de aprendizaje. Ahora, ¿cómo parto de esta idea y diagnóstico? Y bueno, con un árbol de problemas. Identifico la problemática, ¿verdad? Y aporto datos desde lo que tengo como acervo cultural. Entonces allí va a estar mi sabiduría, mi creatividad, mis relaciones de familia, de amigos, de mi formación académica, mi grado de responsabilidad, de amabilidad, de constancia en el trabajo, mi actitud, etcétera, etcétera. Todo lo que hace a ese desarrollo contextual es lo que también me va a generar conflictos, por decir algo. Me va a dar ideas de lo que hay como problemática. Y de esas ideas que van surgiendo en mi cabeza, algún momento algunas me agarro para diseñar. Pero cuando yo ya tengo esa idea de lo que quiero mejorar, debo ir a la revisión de la literatura. Entonces, no hay otra forma, porque necesito mirar lo que otros ya vieron antes, lo que otros ya trabajaron antes. Entonces, lo que en realidad también hoy día nos permite una lectura mucho más rápida, y sí es cierto, inteligencia artificial te lee mucho más rápido, mayor cantidad de libros y te proporciona ya datos mucho más rápido. ¿Por qué tengo que estar leyendo a lo mejor 30, 40 horas un solo material, cuando en ese tiempo ya puedo acceder a varios resúmenes y fichas de materiales bibliográficos que me pueden facilitar la existencia a partir de un apoyo tecnológico? Entonces, ahí cabe lo que dijimos anteriormente, estar preparados para utilizar correcta y adecuadamente el apoyo tecnológico para, por ejemplo, una revisión bibliográfica o una revisión de la literatura. Y bueno, haciendo todo eso, ahí sí voy a estar en condiciones ya de desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Porque básicamente ya tuve una revisión bibliográfica, ya identifiqué el problema, ya estoy en condiciones de diseñar el proyecto. Bueno, ¿qué etapas? Un análisis de la situación educativa, que es la parte de la problemática, la selección y definición del problema, me quedo con una de esas ideas que necesito resolver, definición de los objetivos del proyecto, elaboro, diseño allí qué objetivos voy a trabajar, digo por qué, entonces justifico el proyecto. Acá es el tema, en la selección y definición del problema y definición es el qué. En la definición de objetivos es el para qué. En la justificación del proyecto es el por qué. En la planificación de las acciones es el cómo.
¿sí? Las actividades que voy a hacer. En el recurso humano, materiales y económicos, es con qué o con quiénes dispongo, con qué elementos, con qué infraestructura. Entonces, ahí, ¿a qué respondo? ¿Con qué? Y en la evaluación voy mirando cada cosa, cómo avanzó, ¿verdad? ¿Qué logré? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué aspectos están validados? ¿Qué aspectos requieren mejorarse, etcétera? Y elaboro el informe final, que es la redacción del proyecto. Y queda así como un trabajo ya también a desarrollar, ¿sí? ¿Vamos yendo bien? ¿Consulta hasta acá? Bueno, entonces, ¿Se entiende, ¿cómo profe? uno todo? Gracias. ¿Cómo uno esos dos? Estamos hablando de una planificación, estamos hablando de proyectos. Hablamos de proyectos educativos y hablamos de proyectos de investigación. En nuestro caso, al ser docente en el nivel de educación superior, requerimos saber trabajar investigación, ¿verdad? Porque eso desde las aulas tenemos que producir nuevos conocimientos con nuestros alumnos. Entonces, la práctica educativa y el modelo del ser humano que buscamos hoy día es un poco eh, que no solo sea transmitir una visión de repetición, sino un hecho educativo que le permita producir, generar nuevos conocimientos. Y hasta aquí. ¿Estamos bien a tiempo? Excelente, profe. Bueno. Entonces, yo mañana lo que voy a llevar son dos actividades de taller que vamos a hacer. Por un lado, el tema del diagnóstico y por otro lado, el que ustedes lleven también sus hojitas para la respuesta. A ver, entonces, yo creo que si somos rápidos, vamos a hacer las dos tareas o eventualmente por ahí terminamos al menos una y dejamos para la siguiente el desarrollo de la otra parte del taller, ¿verdad? Es No les habilité todavía el SAR, entonces ya les voy a dejar un poquitito de más espacio allí para cargar después sus tareas. El que pueda, me gustaría que sí asista, porque eso va a llevar consigo también la posibilidad de que ya generen sus puntajes y ya no tengan que llevar tarea a casa, ¿verdad? Y por otro lado, tengo algunos videos que más adelante les llevo en todo caso igual ya el link para que después ustedes puedan mirar eso y al mismo tiempo también ir ampliando con la lectura. No sé si ustedes pudieron visualizar eh, allí se comparte la pantalla o no de mi... Por de pronto no, profe. Bueno, voy a poner acá en este. A ver si ahí aparece. ¿Ahí? Ahí sí, Sí, Sí. sí, profe. profe. Ok. Bueno, por ejemplo, eh, yo hice dos formas también. Vamos a tratar después de responder y si es que logramos. Solamente una cosa le voy a pedir. Voy a pasarle este link en el WhatsApp y ustedes, pero esto al cortar, ¿verdad? Y ustedes solamente respondan el uno ahora, no respondan todas las preguntas, o sea, con una palabra traten de responder para poder probar un sistema de trabajo diferente, porque el que vamos a hacer en aula presencial va a ser escrito a mano. Vamos a tomar una libertad, podemos ampliar, lo que sea. Y en el que ahora les voy a pasar el formato, yo quiero que me respondan con una sola palabra para que podamos tabular de manera diferente. No le di opciones, le di respuesta breve. No es un cuestionario para responder con A, B o C, ¿verdad? Sino es con respuesta breve. Igualmente,
Por eso les aclaro que me gustaría que sea una palabra corta también la respuesta para poder un poco hacer ahora una tabulación como una suerte de aprendizaje también de un sistema de trabajo. ¿Está bien? Pero quería compartir con ustedes un pequeño video. Voy a mirar un poquito. No salió, ¿eh? ¿Se ve este ahora o no? No, Aprendizaje. profe. Bueno, ahora entonces no se observa ninguna pantalla. Tu Word lo que se Se observa, profe. observa la planilla de Word, profe. ¿Sí? Pero no el contenido de Word, este. No, no, solamente se ve que hay un link, pero hasta ahí. Ah, ok. Un ratito. Ahí sí. Ah, ok. Bueno. Pasa que bajé un link para que podamos ver un video cortito, pero no sé en qué parte guardé. Bueno, llevaré eso mañana. Le voy a colgar en el aula luego eso. Sí. Ahí ven. Sí, profe. Ok. Este material yo les pasé en WhatsApp, ¿verdad? En realidad la idea originaria es una diagnóstica. Esto yo mañana les llevaría en físico y ustedes tendrían que completar, ¿verdad? Pero currículum oculto, ¿eh? Ya les facilito, entonces eso también ustedes ya pueden llevar idea en su cabecita o si quieren luego ya escribir, ya llevan escrito. Entonces lo que van a hacer es responder estas 7 preguntas. Cortito nomás, no hace falta que sea una... Si por ahí ustedes no... Se supone que tienen que saber ya qué es planificación porque hoy hablamos de planificación. Aprendizaje hablamos suficiente, ya hablamos qué es educación, hablamos sobre enfoque sociocrítico, hablamos sobre competencia, hablamos sobre planificación. Lo que sí no querría es que ustedes busquen no le pregunten a IA, no le pregunten a Google, traten un poco de lo que ustedes recordaron, de lo que ustedes como experiencia también conocen ya sobre estos términos. Esa es la idea, que ustedes respondan ustedes con lo que previamente tienen como conocimiento. O sea, ahí va a servirnos si son honestos en responder con conocimiento previo. Y esto mañana vamos a trabajar para poder darle un desarrollo a la clase, al taller. Les voy a explicar cómo vamos a hacer la tabulación, cómo vamos a hacer el análisis y la presentación del trabajo. Y también, a su vez, previo a esto, entraría lo que hace al diagnóstico. Entonces, ¿están los abogados por aquí? Alcen un poco su manito. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, mañana, por favor, pueden llevar su constitución, que no sea solamente la profe, ahí no recuerdo su nombre, Gladys era o quién era la que llevó no le veo por acá ahora, ahora Rosalía, ¿quién era la que llevó la vez pasada su constitución? Me gustaría que mañana entonces puedan llevar su constitución.
para un trabajo en clase, ¿sí? Vamos a hacer, Algo más impreso que debamos llevar, profe. Perdón. y si quieren llevar su material ya descargado, hay varios materiales bibliográficos de lectura hay sobre competencias, hay sobre capacidades, pueden llevar también a lo mejor un poco de saldo para poder tener internet, ¿verdad? Entonces, eso, para que hagamos un trabajo así de desarrollo, para que puedan ingresar en las páginas de SICO o si tienen, yo también les compartí a la profe Serena para que ustedes puedan ingresar y acceder a bibliografía, una biblioteca que si entras como invitado, tenés acceso también igual a un buen número de libros, pero se tienen que registrar, ¿verdad? Se registra nada más el correo y es un tiempo gratuito. Obviamente que si les gusta, pueden hacer pagado, ¿verdad? Y acceden a más información bibliográfica. Fátima, si por ahí estás y querés pasar el link de la asistencia, y si no hay consultas, vamos a ir Permiso, cerrando. profe. Sí, adelante. Usted dijo que nos iba a enviar en el WhatsApp, ¿verdad? Para que contestemos con una pregunta. ¿Eso usted envió? El link, Sí, eh, porque yo no encuentro en el WhatsApp. espere, no envié yo todavía en el WhatsApp. Ah, bueno, eso nomás. No, Gracias, profe. no envié todavía. No porque tengo que conectar mi WhatsApp a la compu si es así. Y todavía no hice eso porque suena todo y va a cortar nuestra comunicación fluida. Entonces, olvidé, saqué mi WhatsApp de la compu, por eso. Pero creo que lo de la asistencia sí ya está la asistencia creo que sí ya puso la compañera. Sí, profe, envíese acá en el aula que en el grupo. Ok, entonces en ese sentido estamos. Mañana, Dios mediante, vamos a tratar de, como la vez pasada, estar a tiempo, así terminamos también a tiempo. Vayan con muchas ganas de trabajar y con la energía y la alegría que les caracteriza, porque he visto que al menos en la primera clase me sentí muy cómoda y espero que ustedes también se sientan cómodos. Le extrañamos acá a Pedro, ahora no le veo a Pedro en la sala de clase. O está con otro compañero por ahí. Con la asistencia vamos a darnos cuenta ahora. ¿Alguna consulta, gente? Sí, yo tengo una pregunta. Te El escucho. trabajo para mañana sobre el cuestionario, ¿ese vamos a entregar o cómo va a ser, profe? ¿O Vamos a tenemos que entregar. hacer en nuestra plataforma virtual? No, vamos a hacer primero el trabajo. Eh, la idea, pues, si ya les cuento, ya no tiene gracia, ¿verdad? Pero como están en clase, voy a aprovechar y ya les voy a adelantar algo. Total, tienen ahí la instrucción. Ustedes tienen que responder esas preguntas individualmente. Y después vamos a hacer los trabajos grupales. Va a ser anónima la respuesta. En ese sentido, no se preocupen. Entonces, cada uno va a completar el cuestionario y si supongamos estamos los 22 en clase o ahora, por ejemplo, estamos 29, estamos los 26 en la clase, tenemos que tener 26 respuestas sobre aprendizaje y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, va a quedar después en un trabajo grupal el análisis de las respuestas. ¿Aclaré o oscurecí? Gracias, profe. Lo importante es que sí tiene que llevar, si vamos a llevar bien adelantados si ustedes ya llevan las respuestas hechas por ustedes, ¿verdad? No por IA ni nada, sino de lo que ustedes realmente piensan sobre esos términos. ¿Otra consulta?
Y bueno, les dejo entonces hasta aquí por hoy, pero mañana con todas las pilas y espero otra vez que nos mime Fátima, que siempre está ahí pendiente con el desayuno y demás, ¿verdad? Entonces, para que nuestra energía no decaiga. Gracias, Serena, Fátima, gracias, buen Fátima. sábado. Chao, chao. Gusta, profe. Chao, chao, Gracias, profe. Hasta profe. mañana. Chao, Gracias, profe. chao. Hasta mañana. Hasta mañana.